es un gusto para mí saludarlos. Soy el pastor Raúl Ibaceta del Ministerio Internacional del Espíritu y en Verdad. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, hoy día el tema se trata de rompiendo el pánico y la ansiedad. Hoy en día hay muchos jóvenes, madres solteras con hijos, padres, que a mí me han tocado ministrar, que no saben qué hacer, no saben cómo desenvolverse por distintos tipos de situaciones, y el cuerpo les invade ese pánico y esa ansiedad. Entonces hoy vamos a romper ese pánico, esa ansiedad que tienen ahí, que ni siquiera ellos saben que lo tienen, para que más o menos tengan una idea de qué es el pánico. El pánico es algo que tiene una persona a los retos, a los desafíos. El pánico es decir, bueno, estoy casado y tengo una mujer, tengo un hijo y no sé cómo darle de comer y qué voy a hacer mañana. El pánico y la ansiedad es, tengo una hija, tengo 3 hijos, mi marido me dejó, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a apoyar? ¿Quién me va a ayudar? Y empieza el cuestionamiento y decir, ya no sirvo para nada, soy un inútil. Y bueno, y todo ese tipo de cosas que uno empieza a decirse. Eso es pánico y ansiedad. Ahora bien, yo les voy a leer desde el punto de vista más médico qué es el pánico y la ansiedad. El pánico y la ansiedad se divide, según ellos, algo más médico, digamos, que pastoral, en trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno por separación, trastorno de pánico, mutismo selectivo, fobia. El efecto que produce la ansiedad es falta de respiración, dolor de pecho, mareo, hormigueo en las manos, zumbido en los oídos, pensamientos de tragedia. ¿Cuáles son los pensamientos de tragedia? Voy a ir a pedir trabajo y me van a decir que no. Seguro que cuando cruce aquella avenida, alguien me va a echar el auto encima. O cuando llegue a la casa de tal y tal, me van a decir tal y tal cosa. Esos son pensamientos de tragedia. Esos pensamientos, todo ese tipo de pensamientos vienen a causa de la falta de firmeza en Cristo Jesús, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Más o menos para que tengan una idea, en el Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, alzaré mis ojos a los montes. No es que esté diciendo, voy a mirar los cerros, voy a mirar las montañas, no, en ninguna manera dice el Salmo 121 eso. Alzaré mis ojos a los montes, voy a mirar a ver a quién le pido ayuda, quién me puede ayudar, voy a levantar mi cabeza, está diciendo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Por eso les digo, ¿a quién le voy a pedir ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice después, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero.
dice que el único que tenemos para pedir ayuda es Jehová, es Jesús, es el Espíritu Santo. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, ni se dormirá el que te guarda. Él está diciendo que no es como nosotros, que nosotros nos equivocamos, como Pedro cuando le dijo, me voy a orar, quédense a velar por mí. Cuando el Señor Jesucristo se fue al monte de los Olivos a orar, les pidió a todos que oraran. Y de regreso se encontró con que todos estaban durmiendo. Bueno, el Señor no es así. El Señor nos cuida y nos protege. Por eso dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Está diciendo que aquel que Israel somos todos los que creemos, los cristianos, los que amamos, adoramos, bendecimos a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, al Padre Celestial. Eso es ser Israel. Somos el pueblo escogido, nación santa. En el 5 dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Entonces, estamos viendo aquí que el Señor de todas maneras nos dice el Evangelio en el Salmo 121 que Él va a estar siempre, pero nosotros mundanamente nos desviamos y nos vamos a los pensamientos vanos, nos vamos a los pensamientos del mundo. Entonces, ¿me irá a pagar o no me irá a pagar? ¿Me estará mintiendo? ¿Es un chanta? Conozco gente que es así, que delira, ya es un delirio que tiene en su mente y que bueno, que empieza a fomentar, a alimentar ese pensamiento y empieza y cada vez le da más y le da más manija, y ese pensamiento que uno cree que es un pensamiento no es un pensamiento, sino que es un espíritu que se acerca a nosotros a hablarnos y nosotros nos ponemos a escucharlo creyendo que somos nosotros mismos, porque los espíritus ocupan nuestra propia voz para tratar de llevarnos por mal camino. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es así? Y sí, calculen ustedes que hay muchas personas que se ahorcan, que se matan. Hay alguien que les está diciendo. Y ellos creen que es su propia mente, que es su propia voz, que se sienten tan inteligentes que dicen, esta es la salida. Por aquí voy a continuar. Esta es mi salida. Ahorcarme, matarme. Entonces, ¿qué pasa? La persona se ahorca, se mata y bueno, cuando se da cuenta en el infierno que no era la voz de él, que él escuchaba con su voz otro pensamiento, y ese pensamiento no era pensamiento, era un demonio, era un espíritu inmundo. Por eso Efesios 6 dice, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes y gobernantes espirituales en las tinieblas. Dice, la lucha no es contra carne ni sangre. Quiere decir que eso no es a las piñas, eso no es con cuchillo, eso no es a balazo. Dice que nos llenemos de la fe, de la coraza de justicia, con que podás, habla del escudo también la palabra. Entonces tenemos que tener algo que realmente nos defienda, pero el primero que se defiende es uno mismo cuando cree en lo que Dios hace con nosotros. Dios hace maravillas, pero primero hay que creer. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el Evangelio, lo dice bien claro. Quiere decir que cuando tenemos algo de fe agradamos a Dios
ahí nomás captamos la atención del Papá Celestial. Es como un bebé cuando no ha hablado nunca y de repente dice papá o mamá. Ahí nomás capta la atención del padre o de la madre. Bien, nosotros para el Señor somos los hijos y cuando tenemos fe es como decirle papá. Captamos ahí nomás la atención de Él porque a Él le agrada, dice la palabra bien claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Así cuando tenemos algo de fe, captamos al Papá Celestial. Bien, ¿por qué les digo todo esto? Necesito que desarrollen su visión, su mente, su cerebro, el entendimiento que se les abra, para que se les abra el conocimiento, para que puedan expandirse, para que puedan saber qué es el pánico, qué es la ansiedad. Si bien hay mucho para hablar sobre el pánico y la ansiedad, lo más importante es que sepan cómo ustedes se pueden defender del pánico y de la ansiedad. Ustedes están teniendo miedo a algo que no tienen por qué tenerle miedo. Porque en realidad dice la palabra, al que cree todo le es posible. O sea que si yo creo en que el miedo a mí no me va a hacer nada, en que el pánico y la ansiedad no me va a hacer nada, no me va a hacer nada. Porque al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Bien, ahora, ¿en qué están fallando ustedes? Sencillamente el no llenarse más de Cristo. Al llenarse del Espíritu de Dios, al llenarse del Espíritu Santo, al llenarse de Cristo, estas partes, esta ansiedad, este pánico, no puede permanecer en sus cuerpos. El pánico, vamos a poner un ejemplo que son 100 espíritus inmundos. La ansiedad son 50. O sea que ustedes están alojando 150 espíritus inmundos, nada más que por no querer creer al Evangelio. Para los que están en Cristo Jesús. Ahora, para los que no están en Cristo Jesús, sí, por supuesto, van a tener pánico y ansiedad y no va a haber psicólogo que se lo saque. Los psicólogos lo único que van a hacer es hablar y hablar y hablar con ellos, pero no van a darle una solución. Es como las farmacias dan remedio por un tiempito, pero después les vuelve otra vez. Cuando el Señor Jesucristo nos da la palabra o nos da la enseñanza o les da la sanidad, no sé si han visto las películas de Jesucristo, que el Señor sanaba al ciego y empezaba a ver. No volvía a ser ciego nuevamente. Entonces, hay muchos que están en el mundo y van al psicólogo, se les va por el día y les vuelve al otro día. Ya tienen otra vez pánico, ansiedad y tienen otra vez lo mismo. Lo único que los puede hacer libres es el creer, es la fe, es darse cuenta que digan, como dice acá, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Voy a mirar a ver a quién le puedo ayudar. ¿Quién creó todos estos sellos, todo el cielo, la tierra, las estrellas? Y le voy a pedir ayuda. Mi socorro viene de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Algo que es bueno para cada uno de aquellas personas que tiene el pánico y la ansiedad es ser de mente abierta, porque si uno es de mente cerrada y se encierra en sus creencias, de esto no se sale. Pero cuando la persona decide romper la creencia,
porque ¿cuál es la creencia? ¿Cómo un pastor puede saber más que un psicólogo? Y es fácil. El pastor está ligado, pegado a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Y el psicólogo está pegado a los libros, a su profesor. Y de ahí a su otro profesor, y de ahí a su otro, y así. Pero si ustedes se ponen a pensar y ven el árbol genealógico de los psicólogos, los psiquiatras, ¿cuál fue el primero? ¿Y de dónde desciende? Se van a quedar asombrados. Son personas que alguna vuelta tuvieron conocimiento del Evangelio, se desviaron del camino y con el conocimiento que adquirieron, con ese conocimiento, se desviaron al mundo y empezaron a analizar las personas. Ellos analizan a las personas. Es diferente al pastor. El pastor le dice la verdad, se lo dice en la cara, duela o no duela. Lamentablemente es preferible que le duela a la otra persona y que no me duela a mí el día de mañana que el Señor me esté diciendo, ¿y por qué no le dijiste si vos tenías el conocimiento? ¿Por qué no lo hiciste? Entonces esas son cosas que bueno, que hay que decirlas, no queda otra. Yo conozco gente, enfermeros, enfermeras, que hasta el día de la fecha me quieren dar enseñanza a mí de enfermería. Gente que no se ha podido sanar. Y llego yo y oro y lo sano. Y los conocimientos de estudios de ellos quedan vanos, quedan tirados por el piso delante de la presencia de Dios. Y no de mi presencia, yo lo único soy un instrumento, yo oro por las personas. Es lo que yo hago, no hago otra cosa más. Yo soy un instrumento de Dios acá en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiero con esto? Decirles más o menos cómo es. Esto es una entradita de lo que es el pánico y la ansiedad. Y aquí se trata de romperlo. Por eso yo al principio les di los diferentes trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de ansiedad social, trastornos por separación, trastornos de pánico, hay fobia. Bueno, y los efectos son más que esto: falta de respiración, dolor de pecho, mareo, hormigueo en las manos, zumbido en los oídos. Hay otros que no están acá. Pensamientos de tragedia. Y como les decía yo, tienen una persona que está desafiada permanentemente como un padre de familia, como una madre de familia, o alguien que se encuentra con, por ejemplo, es un simple empleado y nunca aspiró a nada, pero viene su patrón y le dice: a partir de mañana quedas como gerente, yo me voy de vacación y te dejo a cargo de todo. A partir de ese momento, a esa persona se le arma un caos total. De tenerlo todo tan claro, pasa a tenerlo oscuro. ¿Qué voy a hacer y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a cumplir la labor de él si él es el dueño? Porque la persona que se va nos deja con una responsabilidad muy grande. Y eso nos lleva al susto, al miedo, al pánico. Y eso nos provoca la ansiedad. Eso suele pasar ahí, o suele pasar en aquellas personas que quieren salir adelante y se meten, por ejemplo, en una deuda. Primero que nada, no le aconsejo a nadie que se meta en una deuda. Segundo, aquellas personas que se meten en una deuda
su mente, su corazón está permanente pensando o están puestos en ese lugar donde está la deuda. Y se levantan con eso y se acuestan con eso y eso les provoca ese estrés. Están estresados, ansiosos y de ahí ya viene y quiere meterse en pánico y empieza a torturar el miedo. ¿Cómo voy a hacer para pagar? ¿Cómo voy a hacer para cada una de estas cosas? Bien, esto es mucho más largo de lo que yo estoy hablando ahora. Da para, si es por ejemplo por trastorno de ansiedad generalizada, por trastorno de ansiedad social, por trastorno de separación. Cuando la gente se separa y dice, ¿qué voy a hacer? Yo les pongo ese ejemplo. Se separa y dice, bueno, me voy a ir porque todo me va bien. Cuando se separaron y se fueron, ahí se dan cuenta que ahí tuvieron que pagar la luz, tuvieron que pagar el alquiler, les golpean la puerta para pagarme el agua, y les empiezan a caer las deudas que van adquiriendo, les van golpeando. Entonces ahí empiezan a valorar, no solamente se les mete el miedo, sino que empiezan a valorar donde estuvieron. No pagaba alquiler, no pagaba agua, no pagaba. Empiezan a valorar. Son dos cosas que se meten ahí, en esas personas que tienen trastorno por separación. Nadie me va a querer, soy una persona fea, con la edad que tengo nadie me va a aceptar, mis hijos me van a rechazar. Les empieza a funcionar a 1000 por 1000 la cabeza. A todo esto los espíritus, si no está firme la persona que se separó, el enemigo va y hace estragos con esa mente, con esa persona. Trata de humillarla al enemigo y destruirla hasta su punto máximo. Excepto que la persona se comunique con Cristo y le haga ver y le haga valorar dónde estuvo, en qué lugar estuvo, a valorar a su esposa, a su esposo, a valorar a su hijo, a valorar lo que tenía, su cama, su auto, su cocina, todo lo que tenía. Empieza a valorar aquellas cosas y empieza a reaccionar, empieza a mirar con otros ojos. Pero eso no hace que el pánico de la persona se vaya, simplemente hace que reaccione. La ansiedad sigue y se la va comiendo a esa persona de a poco, pero no se lo sacan. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Si tuvieran conocimiento, se haría la persona las cosas bien y podría salir de ese hueco. Bien, absolutamente todos estos trastornos que yo he conversado hoy día, que les he charlado, todos estos trastornos quiero hacerlo o voy a hacerlo en otros videos más y ir liquidando trastorno por trastorno, o voy a hacer en vivo para todas aquellas personas que tengan pánico, que sientan ansiedad. Entonces me van a ir diciendo y vamos a ir hablando de todo eso que tienen. Ustedes me hacen la pregunta y yo voy a ir contestándole de todo esto. Hoy azota, pero azota en gravedad, en gran manera, como dice la Biblia, a la gente el pánico y la ansiedad. Y esto es algo que un cristiano no tiene por qué tener. Un cristiano no tiene por qué tener.
Y hoy les voy a dejar la prueba de que si tenés ansiedad o no tenés ansiedad, si tenés pánico o no tenés pánico. Les voy a dejar la prueba para que se autoanalicen ustedes mismos y puedan estar ese día en vivo. Oraré por todo aquel día para romper, para deshacer, para destruir todo eso. Pero ahora vamos a hacer que ustedes tengan una prueba, que ustedes, cómo saber si tengo o no tengo ansiedad, pánico, miedo a algo. Yo voy a hacer una pequeña oración y ustedes en sus casas van ahí donde están escuchando el video, van a tener bostezo, eructo o van a tener vómito, porque van a querer huir de esos espíritus porque saben que ya los están pillando, que ya les queda poco tiempo en sus cuerpos. Así que voy a orar ahora por todos los que vean y fíjense en lo que les va a pasar a ustedes. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, entramos en tu presencia, Padre Santo, en esta hora. Yo quiero interceder y pido por todas aquellas personas que estén mirando este video, que lo estén escuchando. Señor, oro por el pánico y la ansiedad. Yo lo ato en aquellas personas, en el nombre de Jesús, y quiero que salgan por bostezo, por eructo, por vómito. Eso va a salir. Le doy la orden de que salga, que se desprenda, que salga, que se desprenda. Activo un ángel ahí al lado de cada uno de ellos para que saquen al pánico y la ansiedad. En el nombre poderoso de Jesús, ahora salen y se desprenden, salen y se desprenden, salen y se desprenden. En el nombre de Jesús, salen. Amén y amén. Bien, lo hago cortito porque esto es nada más para que se autoanalicen y vean lo que va a salir de ustedes. Esto es para que sepan lo que aún tienen guardado adentro. Porque aquí, cuando yo he orado, va a salir muy poquito. Va a salir, o a alguno le va a salir, si se asusta el espíritu inmundo, porque el susto se asusta. El que viene a darles miedo a ustedes, cuando ve a una persona ungida, les da miedo. Ellos también sienten miedo y huyen. Van a tener vómito. Es algo totalmente normal. Bostezo, eructo, vómito, estornudo, todo. Van a tener miedo. Y van a huir de ustedes. Esto es lo que tengo para decirles. Lo que me gustaría es que se conectaran luego, que dejen sus comentarios de qué es lo que les pasó, qué sintieron en esa pequeña oración. En esa pequeña oración que hice, y que se animen a hacer todo tipo de preguntas, comentarios. Bueno, siempre está aquellos que están que no les gusta este tipo de prédica, que no les gusta esta enseñanza, que piensa que son todas mentiras. Pero esas personas simplemente absténganse y les deseo lo mejor, que les vaya bien en todo, pero evítense en el comentario y el comentario absurdo,
del ignorante, me refiero, porque hay personas que ponen cada cosa que realmente les reina la ignorancia, nunca leyeron la Biblia, nunca se acercaron al Espíritu Santo, creen que ellos tienen al Espíritu Santo atado y juzgan, condenan. Si es a mí por el hecho de usar barba, todos dicen, hay una mujer, una señora que me dice que me ven como un chanto. Y yo no tengo la culpa que los ojos de ellos estén tan podridos para que me vean así. Hay gente sinvergüenza en la vida y hay gente sana que le gusta hacer cosas buenas. Bueno, a lo que yo voy es que se abstengan esas personas que si no les interesa, simplemente que lo dejen pasar al video y listo. Y a aquel que le interese, aquí estoy para ayudarlo. Sale ahí mi número de teléfono, los puedo ayudar por teléfono o en alguno de los otros videos que se vayan a hacer, o en ese que se va a hacer en vivo, que ya les voy a estar diciendo con anticipación de cuándo va a ser. Desde ya para mí ha sido un placer haber estado con ustedes. Me da muchísimo gusto que me vuelvan a ver. Hace mucho que no hacía video y realmente tengo muy grandes amigos que he hecho a través de Facebook, de YouTube, y para mí es algo tremendo el Evangelio, cómo me han podido ayudar, cómo he podido ayudar a personas. Es algo tremendo, es una bendición muy grande para mí, y yo desde ya les doy gracias a todos por estar siempre ahí, por ese llamadito que me hacen, por ese mensaje de texto, que aunque ha pasado mucho tiempo, ahí están. Desde ya muchísimas gracias, los bendigo en el nombre de Jesús y nos estamos viendo. Chao, chao.